Mateo capítulo 10, versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Leámoslo. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Tome su lugar. ¿Verdad que usted no sabía que Bartolomé era discípulo del Señor? Ni Lebeo, ¿verdad? Ya, es muy importante saber quiénes son estos fundadores de la doctrina por la cual usted y yo ahora enseñamos, la doctrina por la cual, mi amado hermano, Jesucristo mismo fue quien los estableció. Amén. No solamente es importante por cuanto ellos son esos pilares sobre la cual la doctrina del Señor Jesucristo descansa, sino también, mis amados hermanos, que ellos fueron piezas fundamentales usados por el Espíritu Santo para traernos a nosotros tantas riquezas, tantas verdades, tantos principios que nos ayudan cada día, mis amados hermanos. Y el día de hoy vamos a estudiar al tercer de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y su nombre, dice, es Jacobo, hijo de ¿quién? De Zebedeo. En español su nombre es traducido Jacobo, en otras traducciones aparece Santiago, en inglés es Santiago, pero es lo mismo. O sea, hay tres traducciones para ese nombre. En español Jacobo, Santiago y Jaime, pero los más usados son Jacobo y Santiago. Así que cuando usted escuche Santiago, hijo de Zebedeo, es lo mismo como que estar diciendo Jacobo, hijo de ¿quién? De Zebedeo. Amén. En inglés es la misma traducción, es el mismo nombre, nada más en español es que cambia. Pero en inglés siempre, en cualquier Biblia usted la va a encontrar como James, 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 James. Y a todos los James aquí en Estados Unidos, cuando usted le dice, ¿cómo se llama usted? Y usted lo quiere decir en español, no, usted no le dice, en la mayoría de casos no le dice Jacobo la traducción, sino que le dice Santiago. ¿Está escuchando? A todos los Santiagos le llaman en español, a la mayoría, Santiago. Pero en Reina Valera, su traducción es Jacobo, lo cual también es aceptable, porque es una traducción. Son tres traducciones válidas para este nombre. Tanto se usa Jaime, se usa Jacobo y también se usa Santiago. Amén, hermanos. Este es el tercer discípulo de los cuales el Señor Jesucristo, mi amado hermano, escogió. Y cuando hablamos de Jacobo o Santiago, mis amados hermanos, cuando hablamos de este tercer discípulo, casi nunca lo vemos apartado de su hermano. ¿Quién era su hermano? Juan. Apóstol también, o discípulo también, ¿de quién? De Jesucristo. Usted casi los encuentra en la Biblia, a Jacobo y a Juan siempre, ¿qué? Juntos, inseparables. Y eso es un principio bien bonito, porque este principio de andar juntos, ¿quién lo implementó? ¿Quién lo usó? El Señor Jesucristo. Cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar por primera vez, amén. Y grábese esto, no los envió a enseñar, los envió ¿a qué? A predicar. ¿Sabe cuándo empezaron a enseñar los discípulos? Cuando Jesús
después de que Jesús ascendió ¿a dónde? Al cielo. Pero antes de eso, los discípulos, cuando fueron enviados por Jesús, después de que Jesús los capacita, después de que Jesús les enseña, ellos van a predicar. ¿Me está escuchando? A predicar. Entonces Jesús viene y los envía de 2 en 2. Alguien me hizo esta pregunta, pero ¿por qué no los envió de 1 en 1 si se abarca más? Yendo 12 separados, se abarca más, ¿verdad? ¿Sí o no? Más territorio y se ahorra más tiempo. Pero ¿por qué Jesús prefiere mejor mandarlo de 2 en 2 y hacer 6 parejas de 2 en vez de distribuirlos mejor individualmente para hacer 12 personas separados para cubrir más territorio en más corto tiempo? La pregunta es, ¿por qué Jesús los manda de 2 en 2? Es un principio que hasta el día de hoy, déjeme decirle, que en muchas compañías lo usan. Muchas buenas familias lo usan. ¿Me está escuchando? Usted manda a hacer un mandado a un niño de 7 años. Un padre, una madre sabia envía a otro más. Si usted manda a un hijo nada más, este hijo queda susceptible, queda tentado, que cuando le dan el cambio, el change, en Guatemala dice el vuelto. Si ese niño no tiene principios bien fundamentados en su corazón, en lo que es integridad, sinceridad, honradez, va a ser tentado a agarrarse 10 centavos de ahí. Pero si viene un hermanito, sabe que el hermanito no lo va a cubrir. El hermanito le va a decir la verdad. Llámele como le llame, puede ser un chisme, lo que sea, pero le dice, mami, mire, Andresito agarró esto. Lo va a descubrir. No tan fácil va a caer en la misma ¿qué? Tentación. Me recuerdo las madres de antes. Recuerdo cuando una de mis hermanas mayores andaba de novia para casarse y llegaba el galán a decirle a mi mamá, me presta a su hija porque quiero ir a tomarme un helado allí a 2 cuadras. ¿Okay? Se va, pero usted tiene que ir uno de mis hijos también, que en este caso era yo el único varón. Nada que se va sola, manito. Y eso ayudó a muchas muchachas a que no terminaran ¿qué? Embarazadas. Porque ¿qué iban a hacer si yo estaba ahí presente? Ese es principio de ¿qué? De 2. Funciona. Funciona. En serio. Ha sido un análisis. ¿Sabe usted que la mayoría de caídas, la mayoría de errores, pecados que se han cometido cuando alguien está ¿qué? A solas? Y si usted lee la Biblia, igual. La mayoría de veces que un hijo de Dios cayó o pecó, el diablo lo encontró ¿qué? O aprovechó cuando estaba ¿qué? A solas. Con eso no le estoy diciendo que usted le ponga una cadena ahí a alguien para que siempre ande juntos, no. Usted tiene que aprender a tener temor a Dios. ¿Sí me explico? Yo simplemente estoy tratando de explicar que este principio funciona. A Jesús le funcionó. Imagínese a Pedro entrar a una casa, hablar de Cristo, y de repente está una doncella y está sola. Bueno, no Pedro, porque Pedro estaba casado, otro discípulo que estuviera soltero. Le encuentra solo, la muchacha tal vez le atrae a este discípulo, y si está solo, le va a pasar como la mujer de Potifar. Pero si hay 2, no puede enamorar a los 2. No puede tentar a los 2. ¿Me está escuchando? Entonces, hay muchas razones. Y aún después de Jesucristo ascender, los apóstoles del Señor siguieron el mismo método. A Pablo usted siempre lo vio ¿qué? Acompañado. Cuando no andaba con Bernabé, andaba con Silas. Cuando andaba con Silas, andaba con Timoteo.
pero siempre anduvo haciendo la obra del Señor, ¿qué? Acompañado. Es por eso que sus ministerios siempre fueron, ¿qué? Exitosos. No tuvieron esas subidas y caídas. ¿Está escuchando? Amén. Yo le aseguro que aquí hay madres que dejaron ir a su hija con su novio solos y pagaron un alto precio, simplemente por no seguir este principio. ¿Me está escuchando? Mi madre, así el yerno fuera un ángel del cielo, siempre me mandaba a mí. Y yo pues contento porque me regalaban ice cream, hermano. Ya después que se casaron, pero ni el cono me daban. Mire cómo son los cuñados, hermano. ¿En serio? Entonces, así era este discípulo con su hermano Juan. Inseparables, siempre andaban, ¿qué? Juntos. Y en la mayoría de veces que usted escucha en los evangelios hablar de Jacobo y Juan, siempre Jacobo se menciona primero. Y regularmente en la historia o en la cultura judía, cuando se hablaba de dos hermanos de carne, el que se mencionaba primero era el mayor. Entonces se cree que Jacobo era mayor que Juan, por la razón de que todas las veces que se menciona a los dos, Jacobo se menciona primero antes que Juan. Eso es nada más un trasfondo, nada más para que tengamos una idea mejor de quién es este Jacobo, quién es este Santiago que por Jesucristo pagó un alto precio, ¿no? Terminó, ¿qué? Decapitado, pero qué buena forma de morir, ¿no? Por el Señor, por la palabra, por el testimonio de la palabra. De la misma manera como Pedro y su hermano, ¿qué? El hermano de Pedro, Andrés. Así como Pedro y Andrés eran pescadores, déjeme decirle que también Jacobo y Juan eran, ¿qué? Pescadores. ¿Hay alguien aquí que cuando era niño o joven era pescador? ¿Quién es? Dios le bendiga. Hay dos pescadores acá. Ellos eran pescadores. Esto es lo que me encanta del maestro, hermano. Que no fue a escoger a un levita, ¿sí me explico? No fue a escoger a uno de los mejores sacerdotes de su tiempo. Escogió, los primeros 4 que escogió, 4 pescadores. ¿A qué universidad se va para ser pescador? A ninguna. A ninguna. Pero Dios a ellos escogió para establecerlos como columnas de la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Por eso es que usted y yo amamos al Señor, porque no hay otro como nuestro Dios. Él escoge lo más sencillo, lo más ordinario. Él escoge lo más natural. No sé si me está escuchando. Aleluya. Eso es lo que me agrada de mi Dios. Hay gente que piensa que solo porque ya es graduado de la universidad, piensa que es el candidato para Dios escogerlo. Déjeme decirle que no. Ahí está el manual, ahí está lo que nos enseña. Si tienes un corazón humilde, sencillo, agradable al Señor, no hay problema, seas universitario o aunque nunca hayas pasado la primaria. Es el corazón que tú formas delante de Dios. Eso es lo que Dios anda aquí buscando. Porque cuando Jesús pasa, dice la Biblia que Jacobo y Juan estaban lavando ¿qué? Las redes. Y Jesús pasa por ahí y le dice, síganme. ¿Y qué dice? Y dejaron las redes junto con los empleados de su papá.
Los dejaron ahí y ellos se fueron para seguir ¿a quién? A Jesús. Oh, qué glorioso. ¿Usted hubiera dejado su tiendita, hermano, por seguir a Jesús? ¿Cómo le dicen en México a las tienditas? Aparte de abarrotería, le dicen otro nombre. Charango, algo así, ¿verdad? Changarro. ¿Hubiera dejado usted su changarrito? Estos discípulos, cuando vieron a Jesús, ya imagino en el momento que los ojos de Jesús hacia ellos. Alguien me hizo esta pregunta: pastor, ¿qué le vio Jesús a estos hombres? Es algo que no se puede explicar. No se puede explicar. Lo que sí entiendo yo por la palabra es que dice que los ojos del Señor andan por sobre la faz de la tierra buscando a alguien quien quiera hacer su voluntad. O sea, Él no anda buscando algo intelecto suyo o mío, algo que usted y yo posea o adquirido en esta tierra. Él anda buscando a alguien ferviente, alguien anhelante, alguien apasionado, alguien que verdaderamente esté mirando hacia arriba con deseo de hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que Dios anda ¿qué? Buscando. Vamos a Marcos 3:17. Ahí encontramos algo extra de este discípulo del Señor. Marcos 3:17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. ¿Ya lo había leído usted esto? Así les puso Jesús a ellos dos. Y esto es hijos del trueno. ¿Hijos del qué? Del trueno. Boanerges les puso Jesús a ellos dos, que significa su nombre, hijos del trueno. Por este nombre yo puedo entender que Jesús les puso este nombre por lo que Jesús ya miraba en ellos. No sé si me explico. Por el nombre el significado del nombre, yo puedo entender que Jacobo y Juan eran jóvenes fervientes, llegaron a ser jóvenes, amados hermanos, con una pasión, con una determinación, mejor dicho, su fervor, su agresividad. Eran agresivos en el reino, eran agresivos. Jesús los vio de esta manera, tenían esos ingredientes. Y de ahí viene el nombre que les puso Jesús. ¿Hijos de qué? Del trueno. Hay otra historia de este increíble discípulo del Señor llamado Jacobo. Se encuentra en Lucas 9:52, por favor. Vamos a empezar el 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Sabe qué significa esto? Cuando estaba a punto de llegar la semana de la pasión, o la semana, como le llaman aquí, la Semana Santa, o la semana de la crucifixión, ¿me está escuchando? Cuando Jesús detectó que ya estaba llegando su hora, sucede esto. Envió mensajeros adelante de Jesús que se adelantaran, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos
para hacerle ¿qué? Preparativos, o sea, para buscar un lugar para hospedarse, porque no podían llegar al destino, tenían que quedarse ahí. Amén. Luego, ¿qué dice? Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Santo Jesús. En otras palabras, Jesús venía con sus discípulos de Galilea e iban ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Entonces, obvio, tenían que hacer una parada en Samaria, porque no podían llegar hasta el otro lado, tenían que pasar la noche en Samaria antes de llegar a Jerusalén. Entonces los samaritanos dijeron: no, ustedes son judíos, aquí no hay espacio para ustedes. Acuérdense que los judíos y samaritanos no se llevaban. Vaya, esto es lo que yo analizo. Judíos y samaritanos no se van por X y Y razón. Pero imagínense, algo que yo no logro comprender es que dentro de una iglesia donde supuestamente hay un cuerpo de Cristo, alguien no se pueda llevar con alguien. Yo al pastor sí le hablo, pero a aquella no. Al otro no. Vaya y perdónelo. Vaya y pídale perdón. Él no es samaritano, él es hijo de Dios, con errores y defectos. Vaya y perdónelo. ¿Está escuchando? Entre los judíos y samaritanos sabían estas cosas por X y Y razones. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Amad a vuestros, punto. Enemigos no dijo judíos o samaritanos, no, todo aquel que se constituya tu enemigo. Amadlos a todos por igual. Pero Jacobo y Juan, por eso le digo, eran uña y carne. Siempre andaban ¿qué? Juntos. Usted siempre los va a ver juntos en la acción, en la escena. ¿Quiere, Señor, que ordenemos que descienda fuego del cielo y mate a todos los samaritanos? Verso siguiente, ¿qué les responde Jesús? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. Porque el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Perder las almas, sino ¿para qué? ¿Qué quería Jacobo y Juan? Destruirlo de una vez. Señor, te pido que a ese vecino de una vez lo mates. Imagínese que usted tuviera el poder de Dios. Ya no hubieran 40 vecinos a su alrededor. Solamente da la palabra a usted y ¡pah!, que descienda fuego. Y Jesús, que tenía el poder, no lo hacía. ¿Qué dijo desde la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En otras palabras, aquí vemos a Jacobo y a Juan como con un celo, ¿no? Por las cosas de Dios. Un celo porque los samaritanos rechazaron ¿a quién? A Jesús. O sea, es un celo aceptable, ¿sí me explico? En el cual alguien no desea que el reino sea rechazado, que Jesús sea rechazado. Pero aquí el error de Juan
Y en este caso de Santiago o de Jacobo, es que no fueron sensibles, no tuvieron sensitividad. Grábese esto: usted puede ser celoso en las cosas de Dios, pero si usted no es sensible, si usted no tiene amor, de nada ¿qué? Le sirve. De nada. No, es que yo soy celoso. Espérese que esto se va a poner más bueno al final. Aparentemente ellos actuaron por ese celo espiritual, pero no fueron sensibles. Se les olvidó lo que el Señor les había hablado ya en Mateo. ¿Se recuerda en Mateo 5:38? ¿Qué les ordenó Jesús? Amad a vuestros. No dijo echarles fuego. No dijo Jesús prended fuego a tus enemigos. Dijo amad a vuestros ¿qué? Primera Pedro 2:23, ¿qué dice? No devuelvas mal por mal, sino devuelve ¿qué? Bien por el mal. Amén. Vamos a Mateo 20:21. Mateo 20:21. Vamos a empezar el 20, por favor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Quiénes eran estos hijos? Jacobo y Juan eran los hijos de Zebedeo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos. Ahí está, mire, dos. No dijo 3 ni 4. Estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro ¿qué? A tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo le dijo, no sabéis lo que pedís. Grábese esto: el que usted pida algo a Dios no quiere decir que Dios le va a hacer caso. ¿Está claro esto? Esto es un principio que usted y yo lo debe de saber. Porque donde no hay enseñanza, la gente cree que todo lo que usted ora, Dios se lo va a contestar. Eso no es así. Aquí hay una petición a Dios y Dios le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Si fuera americano, Jesús le hubiera dicho, you don't know what you're talking about. Eso sí lo entiende, ¿verdad que sí? Tú no sabes lo que estás hablando. Me estás pidiendo que agarre a Jacobo y lo siente aquí al lado mío y a Juan en el otro lado mío, y ¿qué de los 10? ¿Los dejo a un lado? Esa era una petición egoísta, egocentrista. Y eso va en contra del carácter de Cristo. Que Cristo nunca va a ser, mi amado hermano, discriminación. Dios nunca va a hacer algo injusto. Amén. Él siempre va a actuar con justicia. 12 andan con Él y nunca va a hacer algo, mi amado hermano, que dejar unos adentro y otros afuera. Unos cerca y otros retirados. ¿Me está escuchando? Ay de la madre, el padre que con ciega locura haga lo que esta madre quería hacer. Peor cuando lo hacen delante de todos sus hijos. Mi hijo, vaya a comprarse su ice cream y el otro dice, mami, ¿y a mí? No, a usted no, porque usted
Usted es el más grande. ¿Y que no es hijo suyo también? Si no tiene para darle a los dos, a ninguno. Y espere la siguiente semana que tenga para comprar los dos ice cream. Ese dólar le va a costar a usted un dolor de cabezas en el futuro. Ese hijo jamás la va a visitar. Ese hijo, cuando usted necesite plata, no le va a poner ni un centavo. Porque eso es lo que se va a recordar. Un dólar que usted hizo o actuó injustamente. Un dólar le va a costar a usted vivir el resto de su vida como la llanera solitaria. Y Jesús jamás se iba a prestar a cosas como estas. Véalo. Aparentemente, si usted lo ve naturalmente, la petición de la madre era una petición buena, ¿sí o no? ¿Quién no va a querer lo mejor para sus hijos? Que tengan ese honor de sentarse al lado de Jesús. Pero usted tiene que examinar toda la petición completa, ¿sí me explico? Examinarlo profundamente. ¿Examinar qué? La intención del corazón. Imagínense si el sabio Salomón, que era limitado como ser humano, pudo tomar decisiones tan sabias, ¿cuánto más aquí estaba el maestro de maestros? El sabio de sabios. Por eso, desde la primera le dijo a la mujer: usted no sabe lo que está pidiendo. ¿Verá que a la gente le duele cuando le dicen la verdad? Ya no voy a volver, ya no voy a volver. ¿Por qué? Que el pastor me exhortó. ¿Y qué quería? ¿Que le dijera una mentira? ¿Y usted viviera engañada toda la vida? Jesús no tuvo pena de decirle esto a la mujer: usted no sabe lo que está pidiendo. ¿Le faltó el respeto? No. Simplemente le dijo la verdad. Esas peticiones yo no las honro, yo no las escucho. Bueno, las escucho, pero no las atiendo, porque Él lo oye todo, Él escucha todo, pero no las atiende, no le va a prestar atención. Usted no sabe, dice, lo que está pidiendo. ¿Y qué más le dice Jesús? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y Jacobo y Juan le respondieron: sí podemos. ¿Y qué le dice Jesús? A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y mire lo que causa estas cosas. Ahí vemos la respuesta del 24. Cuando los 10, ¿cuáles 10? Los otros, el resto, los 12, oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. No, con quienes se habían de haber enojado hubiera sido con la mujer, con la madre. Ella fue la de la idea. Pero vea lo que causa decisiones ¿qué? Injustas. Amén. Sin tomar en cuenta a todos por igual. Le compró el carro cuando se graduó la primera, y cuando el segundo se graduó, ni una bicicleta le compró. No le hubiera comprado ninguno de los dos. Usted no está obligado a comprarles un carro. No, ellos están obligados a trabajar y comprarse uno. ¿Sí me explico? Si usted les enseña responsabilidades, olvídese, siempre van a vivir como mantenidos. No van a querer ni trabajar después, si usted les adquiere y les compra todo. Entonces, esta petición, Jesús no se las recibió, no se las atendió. ¿Por qué?
Porque va en contra de los principios de Jesucristo. ¿Se recuerda cuando el rey Herodes, también conocido como Agripa, empezó a atacar la iglesia del Señor cuando la iglesia estaba como un baby, apenas empezando? ¿Se recuerda? Herodes apuntó de los 12 discípulos que ya estaban predicando. ¿Sabe a quién le puso el ojo Herodes? A Jacob, porque era el hijo del trueno. Era de esos que, mi amado hermano, quizás no aparecen en la historia como tantas veces escrito como Pedro, pero sinceramente, de la manera como Jesús lo describe por el nombre que le puso, imagino a Santiago como un Gigi Ávila, que no le importaba que lo mataran, él iba a predicar donde sea y como sea. Entonces, para que Herodes le haya puesto a él el ojo, es porque Santiago era de esos apóstoles que para predicar la palabra era de los más ¿qué? Ardiente, de los más apasionados. En otras palabras, el que para Herodes dijo, no, a este lo tengo que parar. No sé si me está escuchando. No se lo puso a ningún apóstol, a él le puso el ojo. Empezó, arrestó a Jacobo y también ¿qué? Lo ejecutó. En otras palabras, lo que me da a entender a mí es que Santiago o Jacobo era uno de los que más estaba influenciando cuando la iglesia del Señor Jesucristo empezó a predicar, después de que Jesús ascendió ¿a dónde? Al cielo. Aún más influenciante que Pedro y Juan. ¿Me está escuchando? Hechos 12:1, ahí está. Y dice que Herodes, cuando vio que a los judíos les había agradado la muerte de Jacob, vino y arrestó ¿a quién? A Pedro. O sea, Pedro estaba como en el segundo de los más que más estaba como aguerrido predicando ¿qué? La palabra del Señor. Pero Santiago estaba por encima en cuanto al anhelo, en cuanto al deseo, querer predicar. Y entonces estaba sobresaliendo en cuanto a la prédica, a lo que Jesús les había ordenado, y a Herodes no le agradó. Dijo, tengo que pararlo. Y ejecutó su plan y lo logró. En otras palabras, ante los ojos del rey Herodes, ¿quién era el más peligroso? Jacob. Porque para que Herodes lo haya señalado para matarlo, es porque para Herodes, o para los ojos de Herodes, de todos los 12 discípulos, el más peligroso era Jacob. Y verdad que de Jacobo casi no se habla mucho, pero así es. ¿Sabe usted que los genuinos hombres de Dios no buscan ser reconocidos? No buscan que los elogien. Y así veo yo a Santiago, en este caso Jacobo. Era un hombre que sabía él dentro de él que lo tenía así era la gracia. Las almas que se estaban salvando, las vidas que se estaban convirtiendo. Entonces hay cuenta que el diablo estaba perdiendo muchas almas y eso no le estaba gustando a Herodes. Pero a quien vio él, el más peligroso de los apóstoles, fue a Santiago, para que haya sido el primero que haya escogido. ¿Para qué? Para matarlo. Luego lo mató y a los judíos les gustó. Los judíos que rechazaron a Jesús, crucificaron a Jesús, les encantó cuando mataron al primer apóstol mártir de Jesucristo. Grábeselo, este fue el primer apóstol mártir de Jesucristo. Luego
mandaron a apresar ¿a quién? A Pedro. O sea, entre Santiago y Pedro eran los dos más influenciadores en la iglesia del Señor, pero Santiago estaba aún por encima de Pedro. En otras palabras, algo que yo aprendo aquí es que Santiago tenía esta pasión, esta virtud tan grande, esa determinación, que cuando Jesús se va, él quería aprovechar cada día de su vida, cada minuto de su vida, para que este evangelio del reino fuese ¿qué? Predicado. Y eso le costó ¿qué? Su vida, prematuramente. Fue poco tiempo que Jacobo estuvo predicando la palabra del Señor. Le entró, como dicen, con ganas. Y el diablo también le entró ¿qué? Con ganas. Siempre me han hecho esta pregunta: si era uno de los grandes apóstoles del Señor, ¿por qué permitió Dios que muriera así? Son preguntas del millón que no tienen respuestas. La única respuesta que yo le puedo dar es esta: que esos hombres, cuando la espada de Herodes estaba llegando a su cuello, yo le aseguro que Jacob, he didn't regret. Él no se arrepintió de haber sido discípulo del maestro. No sé si me explico. Él no se arrepintió, dijo: híjole, mejor no hubiera sido discípulo del maestro y estuviera vivo. Al contrario, él sabía que la muerte nada más era un paso para la eternidad con Dios, un paso para una sanidad completa con Dios, un paso para la alegría eterna para con Dios. Mientras estamos en esta vida, en esta tierra, damos un paso. ¿Pero qué clase de pasos son? Pasos de fe en medio de ¿qué? De guerras. Pasos de fe en medio de enfermedades. Pasos de fe en medio de ¿qué? Incertidumbres. Pasos de fe en medio de ¿qué? Cada día, cada mes estamos ¿qué? Envejeciendo. Pasos de fe en medio de ¿qué? De problemas. Pasos de fe en medio de necesidades. Paso de fe en medio de sueños no cumplidos. ¿Me está escuchando? Cuando a Jacob le llega ese momento que la espada de Herodes está enfrente de él, ya imagino las palabras de Jacobo. ¿Sabe por qué? Alguien ya se le había adelantado. ¿Quién se le había adelantado a Jacob? Jesucristo. Jesucristo solo predicó 3 años. Lo mataron y Jesús resucitó y se fue ¿a dónde? Al cielo. Yo imagino lo que este hombre dijo: wow, voy a ser el primero de los apóstoles que voy a llegar a la presencia del Señor. Y voy a dejar la presencia de este mundo. Y grábese esto, porque Jacobo haya predicado poquito de tiempo, ¿Dios le dio menos recompensa? Usted ve que en el muro de la ciudad eterna el nombre de Jacobo también aparece escrito. ¡Aleluya! ¡Gloria! Hoy conmemoran a ministros que tienen más de 60 años de ministerio. Jacobo no tuvo pero ni 5 años de ministerio. Y Jesús lo condecoró de la misma manera como su hermano Juan. Juan fue el último de los apóstoles que quedó vivo. ¿Me está escuchando? Ese hombre sí predicó, hermano, bastantes años.
Pero vemos cuando Dios le toca recompensar, vemos en Apocalipsis, leemos ya en Apocalipsis, cuando Dios recompensa, y aún antes de Apocalipsis Jesús le dijo, todos ustedes, cada uno de ustedes se va a sentar, cada uno en un trono, y cada uno de ustedes va a juzgar a todo Israel. No le dijo, mira, a Juan, que es el que va a predicar más años, a ese le voy a dar un trono, pero a ti, Jacobo, un banquito te voy a dar nada más. ¿Te das cuenta? La clave de la recompensa de Jesús está en esta palabra: sé fiel. Sé fiel, sé fiel, sé fiel, sé fiel, sé fiel, sé fiel, sé fiel hasta la muerte. ¿Sabe qué significa ser fiel hasta la muerte? La fidelidad te dirige a una sola vía, a un solo camino, ¿cierto o no? Ejemplo, si estás casado, la fidelidad te lleva a una sola persona, ¿cierto? La fidelidad a Dios te lleva a una sola persona, a Jesús. Tú no puedes servir a Jesús, pero servir al mundo también a la vez. No se puede. Eso es infidelidad, porque estás con dos personas a la vez. Estás con el diablo y quieres estar con Dios. Cuando Jesús dice, sé fiel, lo que Él está diciendo es, no te apartes de mis palabras, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, como le dijo Dios a Josué en el capítulo 1. No te apartes, sea fiel. No sirva, no puede estar usted en dos pensamientos, no puede usted estar caminando en dos caminos. ¿Me está escuchando? La fidelidad siempre lo va a llevar hacia una sola cosa. Hacia una sola cosa nada más. ¿Se recuerda la mujer de Lot qué pasó? Por no ser fiel a la palabra de Dios, Dios le dijo, no mires atrás. Pero ella fue ¿qué? Infiel. Volteó a ver aquello que no debería de voltear, que representa el mundo, representa las cosas de esta vida. Y, ay, mis gallinitas. ¿Y qué sucedió? Se quedó como una estatua de sal. Para ejemplo o para testimonio de quién? De todos nosotros. De que no puedes estar en dos pensamientos. O estás en Dios o estás en el mundo. O le vas a creer a Dios o le vas a creer ¿qué? Al mundo. Eso es fidelidad. Un corazón, una mente puesto en una sola cosa. ¿Me está escuchando? En otras palabras, es bueno tener esa pasión, es bueno tener esa determinación como lo tuvo Juan, mis amados hermanos. Pero algo debemos de tener cuidado y que no vamos a cometer errores, los cuales nosotros hemos visto en tantos años de ser cristiano: la insensitividad. Amén. Por ejemplo, Jacobo tenía esta pasión, pero cuando se trató de salvar las almas no fue sensitivo. Cuando se trató de mostrar amor por sus enemigos no lo mostró. ¿Sí me explico? Él quería destruir a todos con el fuego de Dios. Y Dios le dice, ¿no sabéis de qué espíritu qué sos? Entonces, obvio que Jacob aprendió por las palabras de Jesús, por la exhortación de Jesús, por la llamada de atención. Y obvio, Jacob no terminó siendo el mismo. ¿Sí me explico? Pero todos estos detalles que hemos hablado de la vida de Jacob nos ayuda a nosotros. ¿Sí me explico? Que usted puede tener un gran celo por la obra de Dios, pero hay de usted y yo si no somos sensitivos a las demás personas. Hay de usted y yo si no somos compasivos, misericordiosos o amorosos hacia las demás personas. Y quiero terminar con esto.
Por ejemplo, desde niño, adolescente, yo vi esto. Líderes que profesaban al igual que Jacob, yo celoso, olvídese. ¿Qué pasaba? Fueron insensitivos con su propia familia, con su propia esposa, con los demás hermanos. Le voy a poner un ejemplo. Un día entra una señorita, no conocía a Cristo. La señorita venía vestida como alguien se viste en el mundo. Entró al templo y rápido mandó a los ujieres para que la sacaran y la llevaran a un cuarto donde ahí había ropa para venir a la iglesia. Y la muchacha nunca más volvió a la casa de Dios. Y no pasaron muchos meses y esta muchacha la mataron en un baile. Y un líder que supuestamente debería ser sensitivo, debería mostrar amor. ¿Sí me explico? Aquella mujer adúltera, Jesús no le dijo, quítate el vestido que andas. ¿Verdad que no le dijo? Es obra del Espíritu Santo de Dios. Es obra del Espíritu. En todos obra Dios como quiere, en el tiempo que quiere. No sé si me explico. Si yo me he visto de la manera que he visto es porque esa es la obra de Dios en mí. ¿Sí me explico? Eso es lo que le permito yo a Dios en mi vida. ¿Me está escuchando? Y eso es lo que yo he adquirido de Dios y ese es el conocimiento que he recibido de Dios y ese respeto que yo le tengo a Dios en su casa. En mi casa con mi esposa no me va a haber vestido con este saco. ¿Sí me entiende? Con esa camisa manga larga. Pero aquí tengo muchas razones por las cuales venir así. Y una de ellas es para no ser tropiezo a nadie. ¿Sí me explico? A nadie. Y lo más importante, honrar a Dios. Porque si usted a la corte no le permite ir como usted quiera, en las bodas yo he visto que todos llevan un código de vestuario, ¿sí o no? ¿Cuánto más la casa de Dios? Pero igual, si llega alguien perdido, alguien perdida en el mundo, ¿qué se le va a exigir? Si lo que necesita es la luz primero, necesita la verdad del camino. ¿Cómo se le va a dar lo exterior si primero lo interior no ha encontrado a Jesús? ¿Cómo va a poder recibir la palabra de Dios si su corazón está cerrado todavía? La puerta de su corazón está cerrada. ¿Me está escuchando?